Plan de lectura día 1, mes 12. En Daniel capítulo 8 vemos la visión del carnero y el macho cabrío. El carnero representa a Media y Persia, que fueron los pueblos que sucedieron a Babilonia. Y luego tenemos el macho cabrío que representa a Grecia. Y este macho cabrío tiene un cuerno que es Alejandro Magno, el primero de sus reyes. Y vemos que luego de que cae Alejandro Magno, vienen 4 grandes gobernantes, porque ese imperio se dividió en distintas regiones, aunque siguieron siendo considerados como el pueblo griego. Ahora, dentro de ellos saldría un gobernante en especial que sería Antíoco Epífanes. Antíoco IV Epífanes, un gobernante seleucida entre los años 175 y 164, que causó una enorme conmoción en la zona justamente donde estaba Judea, y ahí fue interrumpido incluso el culto. Este Antíoco IV Epífanes hizo un sacrificio de cerdo en el altar del Señor, con lo que lo profanó, y a eso se refiere la prevaricación asoladora, o como es llamada en el Nuevo Testamento, la abominación desoladora. Ahora, ¿qué vemos acá? Que hay una visión que Daniel recibe que no es para su tiempo, sino algo que va a pasar bastante más adelante, ya avanzando la historia, que sería entonces la sucesión de los imperios medo-persa y luego los griegos, y después incluso lo que seguiría ocurriendo con los griegos más adelante. Y ¿qué hace el Señor acá? Ocupa ese episodio de la historia, ese tramo histórico, para anticipar lo que será el final, porque después los elementos que están aquí anticipados son ocupados por Daniel para hablar de el anticristo o la bestia propiamente, con ese término, en Apocalipsis. Entonces realmente tenemos que ver que la historia está gobernada por el Señor, y el Señor, como soberano sobre el tiempo, usa los acontecimientos de la historia como ilustraciones, de lo que aún está por cumplirse. Y justamente también eso es lo que le dice el arcángel Gabriel, que interpreta esta visión para Daniel. Le dice que esta visión es para el tiempo del fin, y se lo recalca. Entonces nosotros en la historia tenemos que ir viendo también y analizando todo lo que está ocurriendo como un anticipo de lo que será el fin, ya habiéndonos dado la palabra los principios para interpretar la historia. En la historia vamos a ver distintos cuernos pequeños, distintas bestias, distintos anticristos que nos van a retratar lo que será ese anticristo, esa bestia ya final y definitiva. Luego, el Salmo 120 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 28, 25 y 26 nos dice primero que el altivo de ánimo, el orgulloso, el soberbio, es alguien que está rodeado de contiendas, precisamente porque para él su honra, su reputación personal y el ser alabado también es algo que exige, y eso lo va a hacer chocar con otras personas. Pero el que confía en Jehová prosperará. Y también nos dice el versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio, y esto va contra lo que la cultura que nos rodea predica sobre nuestro corazón. Es frecuente que escuchemos: escucha tu corazón, sigue tu corazón, como si en el corazón estuviera la respuesta a los problemas de nuestra vida y tuviéramos que buscarla allá adentro, la solución, ¿cierto? Pero acá dice: el que confía en su propio corazón es necio, porque nuestro corazón, como dice Jeremías 17, es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Pero el que camina en sabiduría será librado. Y fijémonos cómo hay un contraste entonces entre seguir el propio corazón y andar en sabiduría. Son dos cosas opuestas. Por último, en 1 Juan capítulo 2 sigue desarrollando la sección sobre el pecado y lo que debemos hacer ante el pecado, y lo que Dios hace cuando nos arrepentimos del pecado. Entonces, el hecho de que Dios tenga misericordia de nosotros nos debe motivar a una vida santa, a no pecar. Pero si hemos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué confianza nos da esto? Que es el Señor Jesús en persona quien asume nuestra defensa y quien apunta no a lo bueno que hemos hecho nosotros. No es que le diga al Padre: pero Padre, mira, considera que también han hecho cosas buenas, sino que apunta a lo que Él hizo. Y esa obra es perfecta, y esa obra, como nos explica el libro de Hebreos, fue hecha una vez para siempre y está haciendo perfectos a los santificados. Entonces realmente tenemos una gran confianza, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esta parte ha dado lugar a varias discusiones, principalmente entre quienes dicen que Jesús murió efectivamente por todo el mundo y quienes dicen que murió por su pueblo. En realidad creemos que Jesús murió efectivamente solo por su pueblo. Lo que está diciendo acá es que no está limitada la salvación a un grupo étnico como los judíos, sino a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, acá también nos dice cómo podemos saber que le hemos conocido, cómo podemos saber que estamos en Él.
Juan ocupa distintos términos para referirse a estas cosas, como, por ejemplo, que hemos nacido de Dios, que permanecemos en Él, que estamos en Él o que le conocemos. ¿Y cómo sabemos? Podemos saberlo si es que en nuestra vida está esta disposición constante de guardar sus mandamientos. Y no solo la disposición, sino que también nuestra vida se debe caracterizar porque estamos creciendo en esa obediencia. Eso no significa que somos perfectos, eso no significa que la salvación es por obras, pero si Dios ha obrado en nosotros, entonces eso se va a manifestar en una vida que crece en santidad. Y dice el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo entonces. Ahora, luego pasa a hablar del amor entre los hermanos, que no es un mandamiento nuevo, pero a la vez fue renovado en Cristo, porque en Él vemos su máxima expresión y vemos a Dios mismo ejemplificando lo que significa el amor unos por otros. Entonces nadie puede decir que está en la luz si a la vez aborrece a su hermano. Y fijémonos que cuando Juan ocupa aborrecer no significa necesariamente que una persona odia con su corazón a otra, sino que no la ama como debería. El aborrecer en términos de primera de Juan puede también incluir la indiferencia hacia el otro, la indolencia hacia el otro, el no amarlo como Cristo nos ha amado. Entonces Juan pone dos situaciones y hace un contraste, como suele hacerlo entonces, entre amar y aborrecer. No hay término medio. Y por eso quien aborrece a su hermano, quien no lo ama, en otras palabras, anda en tinieblas, pero el que lo ama anda en la luz. Luego tenemos una exhortación que escribe hacia toda la iglesia, refiriéndose a la iglesia como hijitos. Y luego escribe a padres y a jóvenes. Y acá está incluyendo de todas maneras a todos los creyentes al hablar de hijos, pero también se dirige en términos poéticos, ocupando estas figuras de los padres, los jóvenes, para referirse a aquellos que han alcanzado mayor madurez, que llevan más tiempo en la fe, y principalmente a los líderes de la iglesia, y como jóvenes a los que están empezando en el camino de Cristo. Pero fijémonos que todos están involucrados en este hijitos, y en algo que nos caracteriza a todos es que hemos sido perdonados. Y además vamos creciendo en un conocimiento de aquel que es desde el principio, y también todos podemos decir que en Cristo hemos vencido al maligno. Entonces se nos anima con estas palabras, y nosotros al ver esto entonces debemos tomar ánimo para la lucha espiritual que estamos librando, sabiendo que ya hemos vencido, solo que falta que se manifieste ya de manera definitiva esa victoria. Y por eso se nos llama a no amar al mundo, y acá no se refiere al mundo entendiéndolo como las personas. En otro pasaje, en Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo. No es la misma acepción, no es el mismo sentido de la palabra mundo. Acá, al no amar al mundo, está diciendo que no amemos el sistema de maldad, el sistema corrompido bajo el pecado. Entonces, no amemos a ese sistema ni tampoco a lo que pertenece a ese sistema de maldad. Porque si nosotros amamos al mundo de esta manera, entonces el amor de Dios no está en nosotros. No puede convivir en el mismo corazón el amor al mundo y el amor al Padre, como una característica de nuestro corazón. Por supuesto, hay momentos en que como creyentes verdaderos podemos caer en la mundanalidad, pero nos vamos a arrepentir de eso, no podemos perseverar en eso. Y acá incluye los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y con esto se está refiriendo a los fuertes deseos de gratificar nuestras pasiones, de satisfacer nuestras pasiones o de poseer tesoros visibles. Esto también incluye el aparentar, ¿cierto? El ostentar. Y acá no nos refiramos solo a lo material, sino también a todo lo que puede incluirse dentro de esta altivez, esta soberbia. Y también incluye el jactarse en las obras y en los recursos que uno mismo pueda tener como ser humano. Todas estas cosas que vienen de la carne no vienen de Dios, sino del mundo. Entonces, lo que debemos entender es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que nosotros podamos vivir con esta óptica, que nosotros podamos enfrentar la vida, vivir la vida, andar en esta vida con esta óptica, sabiendo que debemos vivir para la eternidad, para el Dios que nos ha llamado, y no para este mundo, ni según este mundo. Que el Señor los bendiga.